Mi vecina de arriba me regaló galletas cada viernes durante 6 meses. Eran las mejores galletas que había probado en mi vida. Crujientes por fuera, suaves por dentro con chispas de chocolate que se derretían en la lengua. Se llamaba señora Park, una mujer coreana de unos 60 años que vivía sola en el departamento, justo arriba del mío cuarto piso. Puerta B. Me mudé a ese edificio en septiembre, cuando conseguí mi primer trabajo después de la universidad. El departamento era pequeño, pero barato, y la zona era tranquila. La primera semana la señora Park tocó mi puerta con un plato cubierto con papel aluminio. Bienvenida al edificio. Querida, te hice algo. Abrí el papel y el olor me golpeó como un recuerdo de infancia: chocolate, mantequilla, vainilla. Tomé una, y casi se me salen las lágrimas de lo buena que estaba señora Park. Esto está increíble. Ella sonrió con los ojos casi cerrados. Me alegra. Es una receta especial de mi familia desde ese día. Cada viernes sin falta, tocaba mi puerta con un plato nuevo, siempre galletas, siempre cubiertas con papel aluminio, siempre perfectas. Mi compañera de trabajo, Chloe, se volvió adicta a ellas. Cada lunes le llevaba las que sobraban y las devoraba en 5 minutos. Harper, tienes que presentarme a esa señora. Necesito la receta. Le pregunté una vez a la señora Park si podía darme la receta. Se rió y me dijo, cariño, si te doy la receta ya no tendrías motivos. Para abrir la puerta los viernes me pareció tierno, así que no insistí. Los meses pasaron y nuestra rutina se hizo sólida. Yo subía a veces a tomar té con ella. Me contaba historias de su vida, en Seúl de su esposo que murió hace 10 años, de su hijo que vivía en otra ciudad y nunca la visitaba. Un día me enseñó una foto de su hijo. Era un hombre de unos 30 y tantos, serio con traje y corbata. Se llama Jun, dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Es cirujano, muy exitoso pero muy ocupado para su madre. La foto me pareció extraña, no sé por qué. Pero algo en sus ojos me dio un escalofrío. Lo ignoré en el 5.º mes de galletas. Empecé a notar cosas raras. Primero fue el ruido a las 3 de la mañana. Exactamente a las 3. Yo escuchaba un sonido rítmico desde el piso de arriba. Tac, tac, tac. Como si alguien estuviera cortando algo sobre una tabla de madera. Cada golpe. Era preciso, constante. Casi mecánico. Duró 1 hora. Luego paraba la primera vez. Pensé que la señora Park no podía dormir y estaba cocinando a eso de las 3 de la mañana. Raro, pero posible. La segunda vez me pareció extraño, pero lo dejé pasar. La tercera vez, me senté en mi cama y escuché con atención. Tac, 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 pausa, tac, 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 pausa. El ritmo era demasiado perfecto, demasiado regular. No era alguien cocinando, era como alguien practicando un movimiento. Después vinieron los olores. Ya no era solo chocolate y mantequilla, a veces. Cuando pasaba por su puerta había un olor diferente, algo metálico, algo que me recordaba a la carnicería del barrio donde compraba pollo. Chloe me dijo que estaba siendo paranoica. Probablemente cocina carne también. Harper, no, todo el mundo es vegano. Como tú, le dije que no era vegana y me dijo eso. Solo prueba mi punto. Pero un viernes algo cambió. La señora Park me trajo las galletas como siempre, pero esta vez tenía una curita en el dedo índice. ¿Qué le pasó?, le pregunté. Oh, nada, cariño. Me corté preparando las galletas. Este cuchillo nuevo que tengo es demasiado afilado, me reí. ¿Quién necesita un cuchillo afilado para hacer galletas? No se rió esa noche. El ruido de las 3 de la mañana fue más fuerte que nunca. Tac, tac, tac. Pero esta vez había algo más. Un sonido húmedo entre cada golpe, como cuando se corta algo que tiene líquido dentro. Me tapé los oídos con la almohada y me obligué a dormir al día siguiente. Sábado bajé a buscar mi correo en el vestíbulo y me encontré con el señor Davis, el conserje del edificio. Señor Davis, le pregunté. Casualmente la señora Park del cuarto B ha tenido algún problema de ruido. Últimamente. Me miró con una expresión extraña. Señora Park. Cuarto B, nena. Ese departamento está vacío desde hace 2 años. La última inquilina se mudó después de que encontraron a la señora que vivía ahí. Antes encontraron. Pregunté sintiendo cómo se me enfriaba la sangre. Sí, fue bastante feo. No me gusta hablar de eso. Pero digamos que hubo mucha sangre y un cuchillo muy afilado. La sangre se me fue del rostro. Me temblaron las manos. Señor Davis, estoy hablando de la señora coreana mayor, la del cuarto piso que hornea galletas. Me miró como si yo estuviera loca, muchacha. No hay ninguna señora coreana en este edificio. El cuarto piso, puerta B, está vacío. Te digo yo que tengo las llaves de todos los departamentos. Subí corriendo las escaleras. Llegué al cuarto piso, puerta B, y toqué nada. Silencio total. Toqué más fuerte.
Nada. Pegué mi oreja a la puerta y escuché un sonido lejano. Tac, tac, tac y algo más. Un tarareo suave. Una melodía que reconocí porque la señora Park la tarareaba. Mientras preparaba el té, agarré mi teléfono y llamé a Chloe. Chloe, necesito que busques algo. Las galletas que te llevo todos los lunes, ¿de qué están hechas? Puedes analizar los ingredientes. Harper, son las 10 de la mañana, un sábado. ¿Por qué necesito analizar unas galletas? Porque el conserje me acaba de decir que el departamento de la señora que me las da está vacío, y nadie vive ahí desde hace 2 años. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego Chloe dijo algo que me heló la sangre. Harper, ¿qué señora Park? Yo siempre pensé que las galletas las hacías tú. Nunca me hablaste de ninguna señora. Mi teléfono casi se me cae de las manos. Eso es imposible. Te hablo de ella todo el tiempo. Harper, escúchame nunca. En 6 meses me has mencionado a una señora Park. Yo te lo juraría por mi vida. Colgué y me quedé mirando la puerta cerrada del cuarto B. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Cariño, se te olvidaron las galletas de ayer. Las dejé en tu puerta como siempre. Espero que las disfrutes. Ah, y esta vez agregué un ingrediente nuevo. Dime. Si notas la diferencia, bajé corriendo a mi departamento y ahí estaba el plato cubierto con papel aluminio. Exactamente como todos los viernes frente a mi puerta. Lo destapé con las manos temblando. Las galletas se veían perfectas como siempre, pero esta vez encima de una de ellas había algo que no era chocolate. Era una curita usada, la misma curita que la señora Park tenía en el dedo ayer y debajo del plato había una nota con letra cuidadosa. Mi querida Harper, llevo 6 meses preparándote. ¿Sabes cuánto tiempo toma elegir el ingrediente perfecto? Mi hijo June dice que la paciencia es la cualidad más importante de un buen cirujano y de una buena cocinera. Nos vemos el viernes, cariño. Leí la nota 3 veces. Luego la leí una 4ª vez porque mi cerebro se negaba a procesar las palabras en el orden correcto, como cuando intentas leer después de un susto fuerte y las letras están todas ahí pero no forman nada que tenga sentido. La curita era real. La toqué con la punta del dedo para verificarlo, aunque no sé qué esperaba que me dijera el tacto que no me estuviera diciendo ya la vista. Era de esas curitas beige de farmacia con la tela ligeramente levantada en una esquina, la misma que había visto en el dedo de la señora Park el viernes anterior, cuando me dijo que se había cortado con el cuchillo nuevo. Dejé el plato en el suelo del pasillo y retrocedí hasta mi puerta. Entré a mi departamento y cerré con llave. Luego con el pasador. Luego empujé la silla de la cocina contra el picaporte, que era algo que nunca había hecho en mi vida, pero que en ese momento pareció absolutamente necesario. Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y traté de respirar. Piensa, Harper. Piensa de forma ordenada. Había una señora que me traía galletas todos los viernes durante 6 meses. Yo tenía recuerdos claros, concretos y específicos de ella. Su voz, su forma de reírse con los ojos casi cerrados, el olor a té en su departamento, la foto del hijo cirujano con traje y corbata. Esos recuerdos no podían ser falsos. Los recuerdos falsos son difusos, tienen bordes irregulares, se sienten como sueños. Los míos eran perfectamente nítidos. Sin embargo, el conserje decía que el departamento estaba vacío, y Chloe, que había comido las galletas todos los lunes durante 6 meses, juraba que nunca le había mencionado a ninguna señora Park. 2 posibilidades. Primera, el conserje y Chloe estaban mintiendo o equivocados. Posible pero inverosímil, porque implicaba una coincidencia demasiado grande entre 2 personas que no se conocían. Segunda, algo estaba fallando en mi percepción de la realidad de una forma que no sabía cómo nombrar todavía. La segunda opción me aterraba más que la primera. Me levanté, fui al baño y me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía ojeras. Llevaba semanas durmiéndome mal por los ruidos de las 3 de la mañana, y no lo había relacionado conscientemente hasta ese momento con nada, porque cada mañana me levantaba y me hacía café y me iba al trabajo, y empujaba el recuerdo del tac-tac-tac hacia algún rincón donde no molestara. Eso también era una decisión que había tomado sin darme cuenta. ¿Cuántas cosas ignoramos porque ignorarlas es más cómodo que mirarlas de frente? Busqué en mi teléfono el número desconocido que me había enviado el mensaje. No tenía prefijo internacional, era un número local normal. Lo copié y lo pegué en el buscador. Nada. Luego busqué en Google, señora Park Seoul receta galletas chocolate, y después señora Park Seoul Cookies cirujano hijo June, y después June Park cirujano,
Y eso sí dio resultados. El tercer resultado era el perfil profesional de un médico en la página de una clínica privada de la ciudad. Dr. Jun Park, especialidad cirugía general, formado en la Universidad de Seúl y posteriormente en 2 hospitales europeos. La foto era exactamente la del hombre que me había mostrado la señora Park, traje oscuro, corbata, expresión seria. Pero había algo que no cuadraba. En la biografía ponía que el Dr. Park llevaba 3 años ejerciendo en esta ciudad, no en otra ciudad. Aquí, a menos de 20 minutos en metro desde mi edificio. La señora Park me había dicho que su hijo vivía en otra ciudad y que nunca la visitaba. Seguí leyendo. Al final de la biografía había una línea pequeña en itálica, en memoria de Park Sun-ji, cuya dedicación a los demás fue su mayor legado. Busqué Park Sun-ji. El quinto resultado era un artículo de un periódico local de hacía 3 años. La foto era en blanco y negro, pero reconocí los ojos inmediatamente. Esa forma de sonreír con los ojos casi cerrados. El titular decía, Mujer hallada sin vida en departamento del centro. Investigación descarta causas violentas. El artículo era corto. Decía que Park Sun-ji, de 63 años, había sido encontrada por el servicio de emergencias en su departamento del 4º piso de un edificio en la calle Mercer, que era la misma calle donde yo vivía, que los vecinos habían llamado al notar que llevaba días sin salir, que la causa de muerte había sido un paro cardíaco, y que la dejaba su hijo Jun Park, cirujano, quien había identificado el cuerpo. Me quedé mirando la pantalla. Park Sun-ji, 4º piso. Calle Mercer. 4º B. Hace 3 años. Me temblaban las manos de una forma que no controlaba del todo cuando llamé a Chloe. Contestó al primer tono, lo que significaba que había estado esperando mi llamada desde que colgué. Harper, ¿estás bien? No sé, le dije, y le conté todo. El artículo, el número desconocido, la curita, la nota, los ruidos de las 3 de la mañana, los 6 meses de galletas que según ella nunca habían existido. Lo conté en orden, sin saltos, porque necesitaba escucharlo en voz alta para verificar que yo misma lo entendía. Chloe escuchó sin interrumpir, que no era su costumbre habitual. Cuando terminé hubo un silencio de varios segundos. Harper, me dijo finalmente. Voy para allá. No hace falta, empecé a decir. Voy para allá, repitió, y cortó. Mientras esperaba, hice algo que no había hecho en 6 meses. Revisé mi historial de mensajes buscando alguna conversación donde mencionara a la señora Park. Busqué su nombre. Busqué galletas. Busqué viernes. Busqué ingrediente. No encontré nada. No un mensaje. No una foto. No una mención en ninguna plataforma. 6 meses de mi vida rutinariamente documentados en mensajes y capturas y notas de voz, y no había ni una sola prueba de que la señora Park existiera más allá de mi memoria, excepto el plato de galletas en el pasillo, excepto la curita, excepto la nota que todavía estaba ahí fuera con la letra cuidadosa y las palabras sobre el ingrediente perfecto y la paciencia de los cirujanos. Fui al pasillo, recogí la nota, la metí en una bolsa zip que usaba para guardar verduras y la guardé en el cajón de la mesita de noche. Luego saqué una galleta del plato. También la metí en una bolsa zip separada y la guardé con la nota. No las toqué con los dedos. Usé una servilleta de papel, con más cuidado del que había usado para nada en meses. Si había un ingrediente nuevo, alguien tendría que identificarlo. Chloe llegó a los 20 minutos con 2 cafés de la máquina de la gasolinera de la esquina, que sabían a cartón quemado, pero que en ese momento agradecí como si fueran de la mejor cafetería del mundo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me miró con esa expresión suya de cuando procesa información que no sabe dónde clasificar. Harper, me dijo, te voy a preguntar algo y necesito que no te ofendas. Pregunta, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu familia? Sé lo que estás insinuando, le dije. No estoy insinuando nada, dijo. Estoy preguntando porque me importas y porque lo que me estás contando tiene 2 explicaciones posibles, y una de ellas es médica. La otra es que una mujer muerta me ha estado trayendo galletas durante 6 meses y acaba de dejarme una nota amenazante, dije. Chloe bebió su café sin responder. Eso también, dijo finalmente. A las 3 de la mañana, exactamente a las 3, los 2 nos despertamos al mismo tiempo porque Chloe se había quedado en el sofá insistiendo en que no me iba a dejar sola esa noche. Desde el techo llegaba el sonido. Tac, tac, tac. Chloe se incorporó en el sofá y me miró con los ojos muy abiertos. Ahora me dijo en voz baja, lo escucho yo también.
Nos quedamos las dos sin movernos durante varios segundos, escuchando. El sonido seguía ahí, constante y preciso, viniendo del techo exactamente encima de donde estábamos sentadas. Tac, 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 pausa, tac, tac, tac. Chloe se levantó del sofá lentamente, como si movimientos bruscos pudieran interrumpir algo que necesitaba seguir escuchando. Se puso de pie y levantó los ojos hacia el techo con esa expresión que pone cuando está resolviendo un problema de trabajo, metódica y sin dramatismo. «No es de arriba», dijo. La miré. «Escucha el ángulo», dijo. «El sonido viene de arriba pero ligeramente hacia la derecha. Si el departamento B está directamente encima de nosotras, el origen estaría más centrado. Esto viene de un punto específico, como si estuviera concentrado en una sola esquina». Chloe estudiaba acústica antes de cambiarse a administración de empresas. Lo mencionaba cada vez que escuchaba algo que otros ignoraban, con el tono de alguien que lamenta haber abandonado una vocación. Seguimos escuchando durante 12 minutos exactos, que sé porque los conté en el reloj de la cocina. Luego el sonido paró igual que siempre, de golpe, sin transición. El silencio que vino después fue casi más perturbador que el ruido. «Mañana vas a llevar la galleta a analizar», dijo Chloe cuando volvimos a sentarnos. «Conozco un laboratorio privado que hace análisis de alimentos. Lo usan algunas marcas pequeñas para control de calidad. No es barato, pero no tardan más de 48 horas en darte resultados básicos». «¿Y si los resultados son normales?», pregunté. «¿Harina? ¿Mantequilla? ¿Azúcar? ¿Chocolate?». «Entonces sabremos que el problema no está en las galletas y miramos en otra dirección», dijo. «Y si no son normales también sabremos algo». De cualquier forma sabremos algo, y saber algo siempre es mejor que no saber nada. Eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. No tranquilización falsa, no minimización. No Harper estás cansada y estresada y todo tiene una explicación lógica. Solo un siguiente paso concreto. A las 4 de la mañana nos dormimos por fin, Chloe en el sofá y yo en la cama, y ninguna de las dos mencionó que habíamos cerrado todas las ventanas y dejado todas las luces del pasillo encendidas. A la mañana siguiente tomé la galleta en su bolsa zip y fui al laboratorio que me indicó Chloe. La recepcionista me miró con una expresión que no logré interpretar del todo, cuando expliqué que quería un análisis completo de ingredientes y posibles sustancias no declaradas. Firmé 3 formularios y pagué en efectivo, porque Chloe me había dicho que era mejor así sin explicarme exactamente por qué, y yo no le pregunté. De vuelta en mi departamento, con 48 horas de espera por delante, y el sonido de las 3 de la mañana todavía resonando en algún lugar de mi memoria muscular, hice lo que llevaba días postergando. Busqué el número de la clínica donde trabajaba June Park. Me contestó una recepcionista que me dijo que el Dr. Park no atendía llamadas personales durante el horario laboral y que si quería una consulta médica, debía pedir cita con al menos 2 semanas de anticipación. Le dije que no era una consulta médica, que era un asunto personal urgente relacionado con su familia. Hubo una pausa. Luego me dijo que tomaba nota y que transmitiría el mensaje. No esperaba que llamara. Llamó 4 horas después, a las 2 de la tarde, desde un número de celular diferente al de la clínica. Su voz era exactamente lo que esperaba de la foto, controlada, precisa, con el tono de alguien que mide cada palabra antes de decirla. Me dijo que era Harper, que vivía en el edificio de la calle Mercer, 4º piso puerta A, y que quería hablarle de su madre. Hubo un silencio. «Mi madre murió hace 3 años», dijo. «Lo sé», respondí. «Vi el artículo, por eso le llamo». Otro silencio, más largo. «¿Qué quiere decirme exactamente?». Le conté todo. Igual que a Chloe, pero con más cuidado en el orden y en el detalle, porque hablaba con un desconocido que podía colgar en cualquier momento, y necesitaba que entendiera lo suficiente como para no hacerlo. Le conté los 6 meses de galletas, la curita, la nota, el conserje, los ruidos, el artículo, el número desconocido. Mientras hablaba escuché su respiración al otro lado de la línea, constante y controlada, la respiración de alguien que ha aprendido a no reaccionar físicamente ante información perturbadora. Cuando terminé, no dijo nada durante varios segundos. Luego dijo, «¿Puede enviarme una foto de la nota?». Se la envié por mensaje. Escuché el sonido de notificación al otro lado. Otro silencio. «Esa es la letra de mi madre», dijo finalmente. No hay duda. Ahora fui yo quien no respondió de inmediato. «¿Reconoce el número desde el que me llegó el mensaje?», pregunté. «Era el número de mi madre», dijo. «El número que tenía cuando murió. Lo cancelamos después del funeral».
Llevo 3 años con ese número desactivado. Fuera de mi ventana la ciudad seguía con su ruido normal. Coches, voces lejanas, una paloma en el alféizar, todo completamente ordinario. Todo completamente ajeno a la conversación que estaba teniendo. Señor Park, le pregunté, ¿su madre horneaba galletas? ¿Con chips de chocolate? Hubo una pausa diferente a las anteriores. Más cargada. Era su especialidad, dijo. Las hacía cada viernes. Decía que el viernes era el único día de la semana que merecía un regalo. Las hacía para los vecinos, para sus amigas, para cualquiera que abriera la puerta. Tenía una receta familiar que nunca compartió con nadie. Yo le pregunté muchas veces y siempre decía lo mismo. Se detuvo. ¿Qué decía? Pregunté aunque algo en mí ya lo sabía. Decía que si te daba la receta ya no tendrías motivos para abrir la puerta los viernes. El teléfono casi se me cae. Eso mismo me dijo a mí, susurré. Escuché su respiración cambiar ligeramente al otro lado. Señorita Harper, dijo después de un momento, ¿podría ir a ese edificio mañana por la mañana? No he vuelto desde el funeral. Y entiendo que puede parecer una petición extraña, pero hay algo que necesito verificar personalmente. Le dije que sí sin pensarlo. Después de colgar me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano y pensé en todo lo que acababa de ocurrir en esa llamada. No en el significado amplio, ese era demasiado grande para procesarlo de frente, sino en los detalles pequeños y concretos, la letra reconocida, el número cancelado, la frase idéntica sobre los viernes y la puerta y los motivos para abrirla. Chloe llegó a las 7 con comida tailandesa y la expresión de alguien que ha estado pensando en el trayecto en metro. Puse el altavoz y le reproduje la conversación con June desde la grabadora del teléfono, que había activado al principio de la llamada sin mencionárselo a él, porque Chloe me había enseñado hace años que cuando tienes una conversación importante, siempre la grabas y luego decides qué hacer con la grabación. Chloe comió en silencio mientras escuchaba. Cuando terminó, dejó los palillos sobre el recipiente y me miró. La frase de los viernes, dijo. Lo sé. No es una coincidencia que uses las mismas palabras de una persona a quien nunca has conocido. O conociste a la madre de alguna forma antes y no lo recuerdas. O alguien que la conoció te repitió sus palabras de una forma que no puedes rastrear. O ninguna de esas dos cosas. O ninguna de esas dos cosas, repetí. Asintió. Mañana, cuando venga el hijo, miramos el departamento, dijo. Y pasado mañana tenemos los resultados del laboratorio. 2 días, Harper. Aguanta 2 días más y vamos a saber suficiente para entender qué está pasando. Esa noche, intentando dormirme antes de las 3 de la mañana, pensé en el primer viernes. En la señora Park tocando mi puerta la primera semana de septiembre con el plato cubierto de papel aluminio y diciéndome bienvenida al edificio querida, te hice algo. La primera semana. Antes de que yo hubiera tenido tiempo de conocer a nadie en el edificio, antes de que el conserje supiera mi nombre, antes de que yo misma supiera dónde estaba la lavandería o a qué hora cerraba la tienda de la esquina. ¿Cómo había sabido la señora Park que yo era nueva? ¿Cómo había sabido en qué departamento vivía? ¿Cómo había sabido exactamente cuándo tocar la puerta para encontrarme en casa? Había asumido durante 6 meses que era la amabilidad natural de una vecina atenta. Pero la amabilidad natural no requiere una planificación tan precisa. Y mientras el techo sobre mi cabeza empezaba a sonar a las 3 exactas, tac, 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 comprendí que desde el principio, desde el primer viernes, desde antes incluso de que yo abriera esa puerta, alguien había estado eligiendo el momento perfecto con una paciencia que ahora tenía un nombre, la paciencia de un buen cirujano y de una buena cocinera. June Park llegó al edificio a las 10 de la mañana. Lo reconocí desde la ventana antes de que entrara. La misma figura de la foto, pero en movimiento, más alta de lo que había imaginado, con un abrigo oscuro y una expresión que desde 3 pisos de altura ya transmitía la tensión contenida de alguien que lleva mucho tiempo sin volver a un lugar y no sabe exactamente qué va a encontrar. Bajé a recibirlo en el vestíbulo. Chloe estaba conmigo, lo cual agradecí sin decirlo en voz alta. Nos saludamos con esa incomodidad específica de 2 personas que han tenido una conversación muy íntima por teléfono y se conocen en persona por primera vez al día siguiente. Me miró con atención, como evaluando algo, y yo lo miré igual. El señor Davis estaba en su puesto detrás del mostrador cuando entramos. Levantó la vista con la expresión de siempre, y luego la vio a June, y algo en su cara cambió completamente. No fue sutil. Fue el cambio de quien ve a alguien que no esperaba ver, o que creía que no volvería a ver. Dr. Park, dijo en voz baja. Señor Davis,
respondió June con la misma economía de palabras. No dijeron nada más, pero hubo entre ellos un intercambio de algo que yo no podía leer del todo, un reconocimiento que tenía más capas de las que la superficie mostraba. Lo noté. Chloe también lo notó porque me apretó levemente el brazo por un segundo. Subimos al cuarto piso. El pasillo olía igual que siempre, ese olor neutro de edificio de apartamentos que no pertenece a nadie en particular. Nos detuvimos frente a la puerta B. June sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Una llave. Chloe me miró. Yo la miré a ella. ¿Tiene llave del departamento?, le pregunté. Nunca la devolvimos después del funeral, dijo. El contrato venció y el departamento quedó disponible, pero nadie lo arrendó. Davis me llama cada 6 meses para preguntarme si quiero hacer algo con las cosas que quedaron adentro, y cada vez le digo que todavía no estoy listo. La metió en la cerradura. Giró. La puerta se abrió. El olor que salió no era el olor de un departamento vacío. Un departamento vacío durante 2 años huele a polvo y a cerrado, y a ese vacío específico de los espacios que nadie habita. Este olía a algo diferente, a algo que reconocí antes de poder nombrarlo, y cuando lo nombré en mi cabeza, se me erizó la piel de los brazos bajo la manga del suéter. Olía a mantequilla y vainilla y chocolate. Entramos despacio. El departamento no estaba vacío. No en el sentido de que hubiera personas, el espacio estaba en silencio y a primera vista no había nadie. Pero tampoco estaba vacío en el sentido de abandonado. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas blancas que tenían la apariencia de haber sido puestas recientemente porque no estaban amarillentas ni polvorientas. La cocina estaba al fondo, y desde el umbral se veía la encimera con un delantal doblado sobre la tabla de cortar, un juego de cuchillos en su soporte de madera y, sobre el fogón apagado, una olla. June se adelantó hacia la cocina. Chloe y yo lo seguimos. La olla tenía restos de algo en el fondo, algo oscuro y ligeramente cristalizado, como caramelo quemado o chocolate reducido a fuego lento durante mucho tiempo. June se inclinó sobre ella sin tocarla. La miró durante varios segundos con una expresión que no supe leer. ¿Quién ha estado aquí?, dije en voz alta, aunque no esperaba que nadie respondiera. Fui al dormitorio. La cama estaba hecha con una colcha azul que tenía pliegues recientes, no los pliegues de una tela que lleva 2 años sin moverse. Sobre la mesita de noche había una taza de té con los restos secos de la infusión en el fondo. En la pared, encima del cabecero, había una foto enmarcada. Me acerqué. Era la misma foto que la señora Park me había mostrado en el sofá durante uno de nuestros tés. El hombre con traje y corbata. June, más joven, quizás 10 años antes. Pero en esta versión, la foto era más grande y se veía completa, no recortada como la que yo había visto. En la versión completa había una segunda persona junto a June. Una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello recogido y una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Tenía una mano en el hombro de June y miraba a la cámara con la expresión de alguien que sabe exactamente cómo quiere verse en una foto. June apareció en la puerta del dormitorio. Vi el momento exacto en que vio la foto porque su expresión cambió de una forma que no fue posible disimular. ¿Quién es la mujer de la foto?, le pregunté. Su mandíbula se tensó ligeramente. Se llama Mia, dijo. Era la asistente de mi madre en los últimos 2 años de su vida. La ayudaba con las compras, la acompañaba al médico, le hacía compañía cuando yo no podía estar. ¿Y dónde está ahora? Una pausa. No lo sé, dijo. Después del funeral desapareció. No le di importancia en ese momento. Asumí que se buscaría otro trabajo. ¿Conocía la receta de las galletas? June no respondió de inmediato. Luego dijo en voz muy baja. Mi madre se la enseñó. Decía que Mia era como una hija para ella, que algún día cuando se fuera Mia seguiría horneando las galletas del viernes en su memoria. Mi teléfono vibró en ese momento. Era un mensaje del laboratorio. 48 horas antes de lo prometido. Resultados preliminares disponibles en el portal con mis credenciales. Abrí el portal con las manos ligeramente inestables. El informe era técnico y usaba términos que no todos entendería, pero Chloe se asomó por encima de mi hombro y los fue leyendo en voz baja, y tradujendo al lenguaje que yo podía procesar. Los ingredientes base eran exactamente lo esperado. Harina, mantequilla, azúcar, huevo, chocolate, vainilla. Dentro de los parámetros normales. Nada irregular en la composición química estándar. Pero al final del informe había una sección marcada en amarillo. Trazas de sustancia no identificada en concentración menor al punto de detección estándar.
Análisis extendido recomendado para clasificación completa, tiempo estimado 72 horas adicionales. Trazas de sustancia no identificada. Chloe y yo nos miramos. June, que lo había escuchado todo desde el umbral del dormitorio, se acercó y leyó el informe en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era la de un médico, no la de un hijo, metódica y sin temperatura. «Necesito hacer una llamada», dijo. Salió al pasillo. Escuché su voz a través de la puerta entreabierta, baja y precisa, usando términos que reconocí como médicos sin entender su significado exacto. Mientras esperaba, revisé el departamento con más cuidado. En el cajón de la mesita de noche, encontré un cuaderno pequeño con tapas de cuero. Lo abrí. Era un diario. La letra era pequeña y regular, no la misma letra cuidadosa de la nota que me habían dejado en la puerta, sino algo diferente, más apretado, más urgente. Las entradas estaban fechadas y las primeras correspondían a hace 3 años. Las últimas semanas de vida de la señora Park. Leí la última entrada. June no viene. Mia dice que ya vendrá, pero yo sé que algo pasa. Mia me prepara el té cada mañana y últimamente tiene un sabor diferente que no sé nombrar. Le pregunté y me dijo que cambió la marca. Pero el té es el mismo de siempre. Yo conozco esta caja. La he comprado 30 años. Le dije que no quiero más té y se puso rara. Esta noche no voy a tomarlo. Voy a guardar esto donde Mia no lo encuentre. Si alguien lee esto alguna vez, que sepa que mi hijo no sabe nada. Cerré el cuaderno. Afuera, en el pasillo, June seguía hablando por teléfono. Adentro, en mis manos, tenía lo que necesitaba para entender todo lo que había pasado los últimos 6 meses y también lo que había pasado 3 años antes, en ese mismo departamento, con esa misma cocina y esa misma olla y una taza de té con un sabor diferente que no se supo nombrar a tiempo. June entró y me vio con el cuaderno en las manos. Se quedó quieto en la puerta. Le extendí el cuaderno sin decir nada. Lo tomó. Leyó la última página. El cirujano metódico y controlado que medía cada palabra antes de pronunciarla no tuvo ninguna palabra disponible. June tardó mucho en soltar el cuaderno. Lo sostuvo con las 2 manos, leyendo la última entrada una y otra vez, y yo lo dejé hacer porque había cosas que necesitan su propio tiempo, y esta era una de ellas. Chloe se había apartado hacia la ventana y miraba la calle de abajo con el tacto de alguien que entiende cuando no es su momento. Cuando June finalmente levantó la vista, sus ojos tenían una expresión que no era exactamente llanto, pero que estaba construida del mismo material. Ella lo sabía, dijo en voz baja. Sí, respondí. Y no pudo decírselo a nadie. No a tiempo, dije. Guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su abrigo, con la misma precisión con la que probablemente guardaba instrumentos en un quirófano. Cada movimiento en su lugar. Cada cosa donde debe estar. Luego me miró con esa concentración que ya reconocía como su forma de prepararse para actuar. El análisis extendido del laboratorio va a tomar 72 horas, dije. Pero si la sustancia del diario y la sustancia de la galleta son la misma cosa, o derivadas de la misma fuente, eso establece un patrón que va más allá de lo que yo puedo manejar sola. ¿Tiene todo guardado?, preguntó. La nota, la galleta, la curita, todo en bolsas herméticas desde el primer momento. La curita es crítica, dijo. Si hay ADN en esa curita y coincide con alguien en una base de datos, el resto se construye solo. Eso fue lo más cercano a un plan que formulamos en ese departamento ese día, y fue suficiente. June llamó a la policía esa tarde. No a la línea general, sino a un inspector con quien al parecer tenía relación profesional previa, lo cual me habló de los círculos en los que se movía sin que él tuviera que explicármelos. La denuncia fue formal y documentada e incluyó el cuaderno de la señora Park, el informe preliminar del laboratorio, la nota, las fotos del departamento que Chloe había tomado discretamente con su teléfono mientras June leía el diario, y la grabación de nuestra conversación telefónica del día anterior, donde él reconocía la letra de su madre y el número cancelado. Yo entregué la curita en su bolsa zip con la sensación extraña de desprenderme de algo que había estado cargando sin saber cuánto pesaba. Los resultados del laboratorio llegaron 71 horas después, 2 horas antes de lo prometido. La sustancia no identificada era un compuesto derivado de plantas, legal en concentraciones mínimas y utilizado en algunos suplementos para inducir estados de sugestionabilidad leve y afectar la consolidación de ciertos tipos de memoria a corto plazo. En las dosis presentes en la galleta analizada era subterapéutico, apenas detectable, insuficiente para causar daño físico directo pero suficiente, administrado de forma regular durante semanas o meses,
para crear lagunas selectivas en el recuerdo de eventos recientes. Chloe me llamó cuando leyó el informe que le había enviado. Harper, dijo sin preámbulo. Por eso yo no recordaba que me habías hablado de la señora Park. Lo sé, respondí. Te hablaba de ella y yo lo olvidaba. No porque no existiera, sino porque algo en lo que comías cada lunes hacía que esos recuerdos no se consolidaran del todo en mí. Lo sé, repetí. ¿Y tú? ¿Por qué tú sí recuerdas? Porque yo comía las galletas el viernes, y para el lunes siguiente ya habían pasado suficientes horas para que el efecto fuera mínimo. Chloe las comía frescas, recién sacadas de la bolsa, concentración máxima. Yo llegaba al trabajo con los recuerdos ya formados y suficientemente consolidados para resistir. Solo que no podía entender por qué nadie más me confirmaba lo que recordaba. Hubo un silencio. Alguien diseñó esto con mucho cuidado, dijo Chloe. Sí, respondí. La policía encontró a Mia 4 días después. No voy a decir que fue fácil ni que ocurrió de la forma dramática que uno imagina cuando piensa en confrontaciones finales. Fue burocrático y lento y lleno de esperas en pasillos y formularios y conversaciones con personas que repetían las mismas preguntas con diferentes palabras. Pero ocurrió. Mia había estado viviendo en el departamento de la señora Park de forma intermitente durante los últimos 2 años, usando las llaves que nunca había devuelto, entrando y saliendo en horarios calculados para no coincidir con el conserje. El sonido de las 3 de la mañana que yo había escuchado durante meses era ella en la cocina, preparando las galletas del viernes con la puntualidad que la señora Park le había enseñado. La tabla de cortar, el cuchillo, el ritmo preciso de quien ha repetido un proceso hasta volverlo automático. El número cancelado de la señora Park lo había recuperado a través de una compañía de terceros que reactivaba líneas antiguas con los datos originales, un servicio marginal pero no ilegal en su jurisdicción. El mensaje con la foto de la curita y la nota sobre el ingrediente nuevo lo había enviado ella. ¿Por qué lo había hecho? Tardé más en entenderlo que la mecánica de cómo. En la declaración que la policía compartió parcialmente con June y que June me resumió en un café cercano al juzgado una tarde de lluvia con 2 tazas de té que ninguno de los dos tocó demasiado, Mia había explicado que su relación con la señora Park había sido genuina al principio, que la había cuidado con devoción real durante 2 años, que había aprendido la receta de las galletas como un gesto de amor hacia una mujer que le había dado algo que nunca había tenido, una figura materna estable, una rutina, un lugar donde ser necesaria. Pero la señora Park tenía una fortuna moderada administrada a través de June, y Mia había entendido tarde que su posición en esa familia nunca sería legal ni permanente ni reconocida, que cuando la señora Park muriera, ella desaparecería de la historia sin dejar rastro. Esa comprensión la había corrompido de una forma que no supo detener a tiempo. Lo del té había empezado como un experimento, según ella. Algo que había leído, algo que había probado en dosis mínimas para ver si la señora Park se volvía más dependiente de su presencia, más olvidadiza de sus propias sospechas. No había querido matarla, declaró, solo controlarla un poco más. El paro cardíaco había sido, según el informe médico original, consecuencia de una condición preexistente. Mia no había sido la causa directa, pero tampoco había sido inocente, y después de la muerte, en lugar de desaparecer, había decidido continuar. Seguir horneando las galletas del viernes como la señora Park le había enseñado. Encontrar una nueva destinataria en la nueva inquilina del piso de abajo. Estudiarla, cronometrarla, aprender sus horarios antes de tocar la puerta. Y añadir, en dosis que tomó meses calcular, la misma sustancia que había usado antes, suficiente para crear confusión pero no daño, suficiente para que nadie creyera del todo lo que la destinataria decía recordar. ¿Por qué?, le pregunté a June esa tarde. Miró su taza de té sin responder de inmediato. Creo que necesitaba que alguien recibiera las galletas, dijo finalmente. Que alguien abriera la puerta el viernes, que la rutina que mi madre le había enseñado tuviera un destinatario. Sin eso no sabía quién era. Lo pensé durante un momento. Eso es lo más triste de todo esto, dije. June asintió. El proceso legal siguió su curso durante meses. Los cargos fueron complejos porque varios de los actos eran nuevos en el marco jurídico vigente y los abogados tardaron en encontrar la categoría correcta para cada uno. Yo declaré 2 veces. Chloe declaró 1. El análisis de ADN de la curita coincidió con Mia. La última vez que vi a June fue en el pasillo del juzgado el día en que se leyó la resolución preliminar. Me miró con esa expresión suya de pocas palabras y me dijo gracias de una forma que no necesitaba más.
De vuelta en mi departamento esa noche, senté en la mesa de la cocina con una taza de té que yo misma había preparado con una bolsa nueva de un paquete que acababa de abrir, y pensé en todo lo que había aprendido de esa historia que no había pedido vivir. Había aprendido que la gratitud sin atención es una puerta que se deja abierta, que aceptamos regalos de desconocidos porque la bondad nos desactiva el instinto de preguntar de dónde viene, que la rutina que nos da confort puede ser exactamente la herramienta que alguien usa para volverse invisible dentro de nuestra vida. Pero también había aprendido algo más difícil de articular y más importante de sostener. Que el miedo que no se nombra se convierte en ruido de fondo. Que los sonidos de las 3 de la mañana que ignoramos durante semanas no desaparecen, se acumulan. Que la única diferencia entre una persona que se pierde dentro de una situación como esa y una que encuentra el camino de salida es si en algún momento tiene el valor de bajar al vestíbulo y hacerle la pregunta incómoda al conserje, en lugar de seguir subiendo las escaleras con el plato cubierto de papel aluminio y el corazón lleno de una gratitud que nunca pensó que necesitara verificar. Preguntar cuesta. Cuesta más de lo que parece cuando todo parece estar bien, pero no preguntar cuesta más todavía. El viernes siguiente no abrí la puerta de mi departamento hasta que supe exactamente quién estaba del otro lado, y seguiré haciéndolo así el resto de mi vida.